Hola, soy Rafael Ollarte y esta es la octava pataleta de abogado. Y antes de iniciar con el tema que nos convoca, quiero decirles que está a la venta la cuarta edición del Derecho Constitucional, que tiene modificaciones importantes respecto de la anterior edición de 2019. Reformas a la ley de la función legislativa que han afectado el sistema de fiscalización parlamentaria, juicios políticos básicamente. El tema de la formación de la ley también se ha visto afectada, de la reforma constitucional también. Reformas a la ley electoral que cambiaron no solamente el método de adjudicación de escaños por enésima vez, sino que hemos salido, en el caso de elecciones pluripersonales, de las listas abiertas, que usted podía elegir a cualquiera de una lista o entre listas, volviendo más de 20 años atrás a los sistemas de lista cerrada. La Corte Constitucional, con su jurisprudencia, también ha realizado importantes modificaciones al contenido de esta obra. Se las recomiendo, la hice yo. Antes que se agote, adquiera su ejemplar. Estamos entonces con Aldrin Gómez y con Estefan Mora para tratar el tema de las SAS, de las sociedades por acciones simplificadas. Estas que se crearon en medio de la pandemia, allá en el año 2020, y que hoy día muy prontamente se dice que deberían desaparecer. ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas de las SAS? ¿Qué son las SAS? ¿Por qué se dice ahora que tienen que desaparecer tan pronto? Estefan, ¿qué son estas famosas SAS? A ver, lo que creo que debemos comprender nosotros es que las SAS son unas compañías que se crearon para simplificar los trámites, principalmente el tema de las compañías anónimas y las compañías de responsabilidad delimitada, que si bien eran funcionales y no necesitaba de muchos requisitos, pero era engorroso los trámites, muy engorrosos. Más o menos. Tenías que, a ver, primero tenías que crear una minuta, de esa minuta tenías que... La minuta tenía que ser un abogado. Tenía que hacerlo un abogado, tenía que estar firmado por un abogado. Había que ir a la notaría. Tenías que irte a la notaría, pagar el trámite notarial, elevarlo a escritura pública. O sea, ya hay que pagarle al abogado, hay que pagarle al notario, y de ahí había que ir ¿a dónde? A la superintendencia de compañías para que lo revisen y en el caso de que esté mal, volver a cambiar la minuta o la escritura y después de eso irte al registro mercantil. O sea, una vez que tenías éxito con la super de compañías, irte al registro mercantil y de ahí inscribirlo. ¿Y las SAS? La SAS obviamente acortó este tema de ¿Ya no se requiere abogado? No se requiere abogado, la puedes crear en línea, los cortos... No hay que ir al notario. No tienes que ir al notario en el registrador. O sea, cuando te hace observaciones la superintendencia de compañías, ¿te las hace? Sí, te las hace, pero la superintendencia de compañías ha desarrollado, digamos, mecanismos para que en línea, para que tú trates de evitar esos errores. Ya. Entonces la primera gran ventaja es que es más fácil constituir la compañía. ¿Alguna otra ventaja? Más barato. Más barato, Más ciertamente, barato, por ¿no? supuesto. Claro, no hay que estar pagando al abogado las minutas, al notario cada escritura. Pero aparte de eso, ¿alguna otra ventaja? La ventaja, claro que sí, el tema de la ventaja es que puede ser solo con un socio, no necesitas dos, como es en las otras compañías mercantiles, no necesitas tampoco un valor mínimo para constituirlo. No hay un capital mínimo. No hay un capital mínimo. O sea, con $1 puedo constituir. Exacto, con $1 lo puedes constituir. El tema de los estatutos es mucho más amplio, no tan riguroso. Puedes ampliarte lo que tú desees. Veo que algunos estudios jurídicos están constituyendo como SAS, ¿no? Algunos bastantes estudios jurídicos. Así es. Entonces, la observación sería aquí, ¿por qué modificar algo que ha sido, o por lo menos en estadísticas se lo ve tan beneficioso para la sociedad y para la gente que... ¿Hay muchas SAS ahora? En estos años, por lo menos del 50% de en este año, los últimos años que se crearon han sido las SAS, dejándolo a un lado a las tradicionales. O sea, frente a las compañías anónimas, a las compañías por responsabilidad limitada, a las compañías comanditas por acciones, etc. Todas esas se han quedado atrás respecto de las SAS. Por su facilidad, por su menos rigurosidad en el tema de normativa, de estatutos. Entiendo yo que también por la dinámica del mercado, ¿no? Por supuesto. Al no establecerse un objeto social tan rígido, entiendo yo que las compañías... ¿Qué es esto del objeto social, para los que no saben? El objeto social es la actividad principal a la que se dedica la compañía, entiendo yo. Entonces claro, tú había que poner antiguamente, por ejemplo, cuando querías una compañía anónima, una compañía personal limitada, había que agotar el objeto social. Yo me acuerdo que eso nos enseñaban hace muchísimos años. Entonces había que poner desde venta de armas atómicas hasta la producción de estropajos, pasando por la compra-venta de papel, o sea, todo. Había que hacer unas cuestiones que parecían tiras de papel higiénico, así. Ponle todas las actividades para que te queden las cosas adentro. ¿Con las SAS esto no pasa?
No, realmente ya no, por el tema de que tú te riges al SIU, que es del... ¿Qué es el SIU? El SIU es del... Esta gente que me habla con... El SIU es lo que maneja el SRI, que son exactamente las El actividades... SIU, el SRI, las SAS. Es digamos, digamos, siglas muy ¿Qué complejas al significa inicio. Es la actividad económica a la cual tú te vas a dedicar. Ya. Entonces, la actividad económica, que eso la maneja el SRI, ¿no? Ya. Entonces, el SRI, el Servicio de Rentas Internas, el Servicio de Rentas Internas pasó a regular este tema también para el tema de las compañías, para que todo esté unificado e igualado. Entonces, si es que tú te vas a dedicar a la venta y exportación de bienes de bienes alimenticios, entonces tú te vas a regir solo por ese tema. Ya. Entonces eso también hace que tú tengas un principal, un objeto social principal y uno secundario, y basta. Ya no tienes que poner el tema te dedicas desde vender un chicle hasta exportar un camión. Ya. Así es. Entonces el tema aquí es que pienso yo, ¿por qué limitar algo? ¿Qué tiene que...? Porque estaba leyendo, ¿no? Estaba leyendo unos diarios uno de los diarios de mayor difusión de aquí del país, que decía que las principales, digamos, autoridades o organismos que aquí están en el país se oponían al tema de las SAS, tratando en esta... ¿Por qué? Porque sirven para, no sé, perdón, eludir impuestos, para encubrir actividades, no sé, para con el velo societario, no sepan qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Eso se hace con las dos o también lo puedo hacer con las otras? También se le puede hacer con las otras. O sea que la cosa no iría por aquí. No, para nada. Y ya no va tanto por ahí, tomemos en cuenta que ya la Corte Constitucional respondió este tema de velo societario, ¿no? ¿Ya? Y ya estableció ciertos lineamientos, entre esos la declaratoria judicial previa del mal uso o el mal uso del derecho para poder... Pero eso era por la ley de el velo justicia societario. laboral Claro. que no sé por qué en una ley laboral se hablaba de que si la compañía debe, usted le podía atacar a los accionistas que nada deciden en la compañía. Pues, o sea, pero bueno, y ahí la Corte ya nos dijo esto de... Claro, ya la Corte estableció un camino mucho más claro respecto de cuándo procede y cuándo no el levantamiento del velo societario. Ahora, son los requisitos. Cuando se crea la SAS, la finalidad era promover el tema de la creación de estas compañías. Así es. ¿Por qué? Porque antiguamente era caro, Exacto. difícil, demorado formar una compañía. Entonces, básicamente, la gente, ¿cómo se movía? Porque, claro, muy difícil una SAS, perdón, una SA, una CA, una compañía de responsabilidad, muy difícil. Entonces, ¿qué hacía la gente? Solo sacaba el RUC y trataba de funcionar como mejor podía. Sociedades de hecho, ¿no? Ajá, sociedades de hecho. ¿Ya? Así es. Entonces, hagamos una cosa más fácil. Hay países en los cuales la creación de una compañía anónima es muy rápida y en el caso nuestro muy demorado. Así es. Y bueno, la SAS vino como a solucionar esto. Ahora, ¿por qué las quieren desaparecer? ¿Qué de malo han visto en la SAS? Yo creo que lo de malo, entre comillas, que podríamos marcar es el tema económico, ¿no? Obviamente, estamos hablando que el trámite del cual se alimentaban, digamos, los distintos organismos que tenían para constituirse una compañía, ya no los hay. A ver, ¿cómo por ejemplo qué? O sea, ya sabemos que no hay que ir al abogado. Ajá, Entonces, obviamente. debe haber abogados que también los abogados se quejaban de que ya los juicios de alimentos eran en línea y ya no se requerirán del abogado a darle no sé cuánto para que inicie el trámite. Y ahora tienes ya. formularios. Exacto, claro, la política del formulario. Entonces ya no tenemos el abogado. ¿A quién más no tenemos en medio? Al notario. Al notario, ¿Ya? ¿Y a quién más no tenemos en medio? al registrador mercantil. Y no me digas que son los abogados, los registradores mercantiles y los notarios que están quejando de esto. No solo ellos. Pero ellos también. Pero ellos también. Ya. Lo Bueno, curioso es... explicable. Lo curioso es el ente de control. O sea, que No. es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. O sea, el superintendente de compañías no quiere que exista la SAS. Exacto. ¿Y por qué, mijito? En algo que tú ¿Por qué? tienes más del control, en algo que tú te encargas totalmente del trámite, no quieres que exista eso. Pero eso ya es inexplicable. O sea, a ver, yo no creo que se pueda justificar esto, pero uno dice en el caso de los notarios, en el caso del registrador, por lo menos tengo una explicación. Mala explicación, pero explicación al fin y al cabo. Pero en el caso del superintendente no lo entiendo. O a menos que haya presión de los unos sobre el otro. Sí, pero Porque un interés Puede ser. directo de la superintendencia, al menos yo no lo veo. Yo no realizo los temas, pero yo no lo veo directamente un interés de la superintendencia, más aún cuando entiendo yo que la SAS te permite además sincerar los datos
sincerar el verdadero interés de la persona que quiere realizar un negocio, además de sincerar datos tributarios. No le veo yo entonces por qué le quiere meter el pie, a más de lo que tú señalas, ¿no? No hablamos de optimizar recursos, no hablamos Claro. de facilitar trámites, de hacerlos más eficientes, es decir, no la tramitología por la tramitología, porque si se trata de que alguien quiere ganar dinero de por medio, perdón, o sea, ese es uno de los males del Ecuador. O sea, que queremos forzar las cosas. Entonces los abogados nos forzamos en nuestras intervenciones porque tenemos una ley de federación que obliga a mucha gente a acudir al abogado para la firma. Y este es un caso en el cual la cosa se ha salido. ¿Por qué tenemos que forzar? A ver, lo que pasa es que, como usted bien ha dicho, yo creo que el problema real radica en que los trámites engorrosos son la cuna de la corrupción. Y son la cuna de la corrupción porque... O sea, no decimos que necesariamente hay corrupción, pero... No necesariamente hay, pero son la cuna. ¿Por qué? Porque Claro. más trámites, más gente, más dinero, más engorroso el tema. Entonces, ¿qué es lo que desea la gente? La gente desea que tu compañía, que tu SaaS, que lo que tú quieres constituir salga rápido. Si quieren la Salga solución. rápido, no necesariamente porque quieres lo más fácil, sino porque todo el mundo quiere hacerlo rápido para que tu negocio pueda empezar a operar lo que tú quieras. Por último, que salga rápido no es nada ilícito. Pero claro, como tú ves que el trámite es engorroso, la gente empieza a tener ciertos incentivos para saltarse ese trámite. Claro. ¿Y por qué lo hacen? Porque los demás lo hacen. Entonces, claro, entras en ese círculo vicioso de, bueno, es que si no pago al final del día, no me sale el trámite. Y nosotros hemos visto que... O sea, es mejor la informalidad al final. Claro, es mejor la me informalidad. arriesgo. Y entonces, claro, a ver, no nos hagamos los ciegos. Hemos visto que estos trámites, como tú comentabas, a veces se entrampan en la notaría, en la superintendencia, que el objeto no va, que el capital no va, que no. Entonces, la gente, ¿qué empieza a hacer? No, le empiezas a poner límites, empiezas a poner trabas, se aburre y... Bueno, Por ejemplo, pues, ¿cuánta gente no va a matricular en Quito su carro este año por el chistecito? ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, prefiero arriesgarme a que eventualmente el próximo año me sancionen y ahí sí hacer el trámite desde enero a tener que aguantarme 3 horas para ver un sticker porque yo fui uno de los giles que me metí a hacer el tema del famoso trámite. Entonces, pero claro, esto trasladado al tema de las compañías. ¿Por qué en Ecuador, a diferencia de otros sitios, hay pocas compañías? Porque es difícil hacerlo. Porque al final la formalidad no te premia, sino que como que te castiga la formalidad, ¿no? Y ahora queremos volver a eso. Claro. Eso es lo que nos está diciendo el superintendente y otros interesados. Sí, lo que el superintendente, notarios, registradores olvidan es que en el 2018 se publicó una ley muy curiosa que creo que nadie la conoce porque hasta ahora vemos que los trámites siguen siendo engorrosos, que es esta famosa ley para la optimización de trámites en el sector administrativo. En el 2018 se publica. Y claro, el ámbito de aplicación de esta ley es las 5 funciones del Estado: función de transparencia, función judicial, notarías, sí es un órgano auxiliar, pero al final del día sí. Es parte de la función judicial, superintendencia, parte de la función de transparencia y control social. Entonces, claro, dentro de esa ley se establecen varios principios, como el principio de celeridad, gratuidad, principios pro administrado. Y claro, ahora vemos que se entendía que esta SAS lo que quería hacer era también dar viabilidad a todos los principios que se establecían en esta ley, pero ahora vemos que se quiere retroceder, ¿no? Sí, entonces, bueno, no tengamos luz eléctrica para que la gente que hacía velas siga haciendo velas. No tengamos correo electrónico para que los carteros sigan teniendo trabajo. Así las naciones no progresan, así nomás. Ahora, si comparamos una SAS con una sociedad anónima y con una sociedad de responsabilidad limitada, ¿hay alguna diferencia en los temas de responsabilidad de los socios? No, la responsabilidad es igual hasta el monto de su aportación. Ya. Entonces, en este tema no habría ningún inconveniente. Tenemos el tema también del velo societario, que se lo puede levantar en ciertos casos que la ley de compañías lo señala. Entonces... ¿En las SAS qué toma las decisiones? Igual toman los socios, la junta, obviamente en una junta, haces la asamblea, tomas la decisión, el gerente lo aplicará dentro de la medida de lo posible o la persona que se señale, en las 3 es la misma forma. ¿Y por qué hay sociedades unipersonales? A ver, ¿cómo nos explicamos esto? ¿Por qué Rafael Ollarte, en vez de actuar como persona física, es decir, como llamamos nosotros persona natural, por qué se crea una SAS? Tal vez hay alguien que diga, me suena sospechoso, o sea, ¿por qué Rafael Ollarte, en vez de realizar su actividad jurídica como Rafael Ollarte, se pone al lado una SAS que se llama Ollarte SAS? ¿Por qué? Yo creo que una de las partes también es del tema de entrar a una formalidad
o entrar a cumplir tal vez requisitos por parte de negocios o de contratos, ¿no? Que te exigen el tema de una creación o tener una persona jurídica. Ya. Además, también tenemos el tema de los tributos, que creo que Andri nos puede explicar muchísimo mejor. Por ejemplo, Rafael Ollarte como persona natural paga más o menos impuestos que Ollarte SAS. Más, porque las sociedades tienen un régimen un poco más benigno, un régimen impositivo, ¿no? Pero Entonces, más benigno dependiendo. Pues. bueno, claro, bueno, ya dependiendo también de si llegas Claro. al monto y todo. Pero Porque, a ver, en el caso de las SAS, como las compañías, ¿cuánto es el monto del impuesto a la renta? es el 20%. ¿El 20, 25% era? 20-25%. 25%, ¿ya? Pero es fijo. Es fijo. Es claro, fijo. En cambio, cuando tú eres persona natural, claro, vas incrementando. ¿no? Es progresivo. Más ganando, es progresivo, más ganas, más pagas. Entonces, por ejemplo, si Rafael Ollarte gana $30,000 anuales, tributariamente no le conviene Ollarte SAS. Claro. ¿Ya? Pero si Rafael Ollarte, persona natural, gana $200,000 al año, sí le convendría Ollarte SAS. Así es. Porque, claro, en un caso sería 35 o ya subió a 37,5, alguna cosa así. Claro. En la última reforma, Sí. en cambio acá sería solo 25%. Lo que pasa es que también mucha gente sataniza, ¿no? La búsqueda legítima de un régimen más benigno es un tema totalmente legítimo. No evasivo, eso es otra cosa. Yeah. Evadir, eludir impuestos es otra cosa muy distinta. Pero que tú dentro de los mecanismos legales encuentres un régimen más benigno o un sistema que te permita a ti que responda a tus intereses, eso es totalmente legítimo. Pero a ver, puedes hacerlo. para concluir, en materia de control, en materia de responsabilidad, me refiero para efectos de la sociedad, porque el que nos está viendo es un tercero que dirá, a ver, yo no quiero que existan unas SAS en las cuales la gente pueda hacer cosas, tal vez indebidas, que no podría hacer en una sociedad anónima o una de responsabilidad limitada, una con bandita simple o por acciones. Claro. ¿Hay alguna diferencia en eso? Para ver, por el tema del control, digamos, de la superintendencia de compañías, todas están bajo el control. Todas están, ya. Todas SAS también. Usted puede interponer una denuncia y harán el respectivo inspección, auditoría y se verá si es que está en actos ilícitos. Para hacer estas compañías de papel, ¿qué dicen? Estas con las cuales hacen maravillas. A ver, si hablamos de compañías de papel, ahí totalmente le corresponde a la superintendencia de compañías la función del control. ¿Por qué? A través de sus inspecciones. Verificar si en verdad existe físicamente esa compañía, si funciona como una compañía. Entonces, a través de sus libros sociales, sus libros contables, si ha realizado actividades de comercio, actividades económicas, ahí está el control. O sea, la cosa no cambia siendo una... Porque compañías anónimas de papel había, pues. Por El supuesto. mensaje que me estás dando es las SAS están sobrepasando mi capacidad de control y no puedo controlar. ¿O será eso? Pues ¿O será eso? Puede ser. ¿Será que se han creado muchas SAS y la super de compañías dicen, Claro. esto ya no puedo controlar? Claro, puede ser. Que en algún momento también pasó con el tema de las inmobiliarias, ¿no? Pero En por el último tema debería ser sincero, ¿no? O sea, dilo. Hay un problema de falta de capacidad de control. No empieces a verle la quinta pata al gato a una situación que... Claro, hemos facilitado mucho la Claro. creación de compañías y esta cosa ya no puedo controlar. Exacto, Claro. pero dilo, o sea, sé sincero, no te y vayas por no todo. decir... O sea, el problema eres tú, no las SAS. Exacto. 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 El problema eres tú, no las SAS. Ay, qué complicado, Ahora ya, ¿no? yo me quedo con un tema que usted preguntaba y es el hecho de que, claro, ¿por qué crear una sociedad y dividirla o sea, separarla de lo que es una persona natural de una persona jurídica? Porque también es totalmente legítimo separar patrimonios, pues. Porque, a ver, no puede ser que mi patrimonio personal se vea afectado por una mala decisión en una sociedad. Eso es totalmente legítimo y es totalmente Ahora, aceptable. las SAS no son el origen de la trampa, las Claro, SAS no, para nada. además son muy nuevas y bueno, y no vamos a condenar, porque el tramposo, trampa va a ser. Eso no lo dudes, con SAS o sin SAS, lo va a hacer. Bueno, esperemos que este tema se solucione y que no sea la solución volver atrás, es decir, eliminar algo que aparentemente está dando buen resultado y que tal vez ese buen resultado ha llegado a esta paradoja, ¿no? Es decir, queríamos fomentar la creación de compañías, lo hemos fomentado tanto que no las estamos pudiendo controlar. Tal vez sea ese el tema. Bueno, nos veremos en un siguiente pataleta de abogado.